Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches ya. Aquí estamos una vez más en la red de apoyo familiar con un taller que quedamos en deuda. Pues justamente la anterior ocasión estuvimos a Luis dándonos todos esos tips y todas esas recomendaciones para poder favorecer el lenguaje verbal en nuestros niños con síndrome de Down. Ahora vamos a ver el mismo tema, pero para los niños y jóvenes con trastorno del espectro autista, ¿no? Pues también en el grupo hay bastantes padres que tienen niños con esta condición y es importante pues conocer cómo los podemos ayudar. Pues uno de los inconvenientes que casi siempre tienen las personas que tienen esta condición es el no poderse comunicar, ¿no? No poderse comunicar en forma verbal, el tener ausencias, pero pues hay muchas técnicas, hay muchas formas de poder traerlos a este mundo real, ¿no? De poder tener un contacto con ellos y pues esos tips son y esas recomendaciones nos va a dar Luis, de acuerdo pues a la gran experiencia que él tiene en el manejo de niños con condición especial, en este caso, pues, el trastorno de espectro autista, pues, ¿no? Creo, Luis, pues, que ahí también entra Asperger o no necesariamente. Sí, voy a hablar sobre cómo se interviene en todo el trastorno de generalizado del desarrollo en general y pues Ya, ya voy a ir puntualizando también con las preguntas que van a realizar. con las preguntas también. Bueno, pues esperemos pues que ya se vayan conectando y pues si no, pues igual vamos a ir tocando cada uno, porque por eso se llama trastorno de espectro autista, ¿no? Porque el espectro es bien amplio y Así es. ahí pues entran en esa categoría muchos chicos que tienen diferentes condiciones que caen pues en el rango, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vamos a tratar de ir puntualizando con cada uno de ellos cómo los vamos a poder ayudar. Bueno, pues muchas gracias Luis, comienza pues con el tema. Yo aquí voy a ir monitoreando también las preguntas y las personas que se van ingresando. Perfecto, muy buenas noches. Una vez más agradecerle por la invitación y gustoso de compartir este tema importante. Ya saben, hagan muchas preguntas. Bueno, el abordaje como terapeuta del lenguaje, yo también me he especializado en terapia en trastornos de la comunicación y pues básicamente en la intervención de niños con autismo. Cuando normalmente recibo a un niño a una consulta, la familia siempre tiene como motivo de consulta, como mayor necesidad, que el niño hable, ¿no? Esa es nuestra primer inquietud o nuestro primer motivo de consulta. No habla y eso lo asociamos un poco a la conducta porque el niño se frustra al no poder comunicarse y por eso muchas veces se exacerba y se van desarrollando hábitos de conductas inadecuadas.
Pero ahora en esta charla yo voy a hablar de algunos conceptos, si bien es cierto, son términos técnicos, pero son importantes conocerlos desde una explicación sencilla, práctica, ya, es un concepto, pero en la práctica vamos a darnos cuenta que antes de que un niño con autismo o que se encuentre dentro del espectro sea intervenido para desarrollar el habla, hay que trabajar la comunicación que nosotros le llamamos conducta verbal, ¿no? En autismo, conducta verbal no significa hablar, significa comunicación. Dentro de uno de los métodos o uno de los conceptos más importantes que tiene que ver, que ha desarrollado mucha investigación en niños con autismo, que es el ABA, y que ahora yo lo voy a explicar de una manera un poco clara porque eh, se tienen muchos conceptos o mucha información quizás no tan clara de lo que es el ABA. Muchos profesionales, padres tienen temor a trabajar con el ABA o con alguno de sus submétodos porque piensan que el niño va a ser condicionado o se va a suplantar la comunicación del habla por pictogramas, por ejemplo, pero no. Yo les voy a explicar de qué se trata, cómo utilizarlo. El ABA es global, se puede utilizar en todos los casos, no solo en niños con el espectro de autismo, sino en otros casos también, pero hay que estudiarlo y comprenderlo bien, ¿no? Y hay que saber utilizarlo, pero sobre todo hay que hacer un buen diagnóstico. Entonces vamos a pasar a la primera lámina, donde vamos a ir viendo un poco lo que vamos a ver hoy, conducta verbal y su importancia en la comunicación. Ya se van a dar cuenta del por qué. Cuando yo voy a evaluar a un niño y este no habla, cuando incremento la conducta verbal hay más posibilidad de que este niño hable. La diferencia entre conducta verbal y luego viene la conducta verbal vocal, que eso es hablar, no necesariamente hablar fluido, pero sí hacer sonidos inicialmente, conocer las operantes verbales que desarrollará la comunicación y el habla, ahí están cuáles son las operantes verbales. En esas cuatro, ecoica, mando, tactos e intraverbal, que yo se las voy a traducir para que tengamos claro de qué se trata, es sobre esas áreas son las que debemos fijar nuestros objetivos, ¿sí? Es importante que un terapeuta de lenguaje y comunicación trabaje con objetivos, pero trabaje en base a las operantes verbales, porque esa es la única vía o una de las vías más importantes para lograr que el niño se comunique y posteriormente tratar de lograr que desarrolle el habla. ¿Cuáles son los métodos que yo utilizo o que los métodos más conocidos? Ahí tenemos cuatro, ¿no? Tal como hablamos en síndrome de Down, yo siempre estoy trabajando con métodos, porque los métodos son los que nos dan a nosotros los resultados. Bien, vamos a avanzar con la primera diapositiva. La segunda diapositiva, perdón. Por ejemplo, si normalmente un niño que está dentro del espectro quiere agua y este niño llora, grita, patea, se lanza al piso, hace berrinche, o en otros casos se acerca al papá, a la mamá, le ala la camisa o la blusa, lo lleva al lugar donde está el agua, pero no es claro en pedir el agua, señala el lugar donde está el agua, o lo más claro es que diga agua, y aunque a veces el agua esté cerca, el niño no dice dame agua, sino que dice agua y a veces porque no puede cogerlo, no logra contactarlo, llora, se tira al piso o hace el berrinche. Eso se llama conducta verbal. Si en otro caso tenemos a un niño que está el papá y la mamá, pero el niño va a la nevera, abre la nevera, vacía una jarra donde hay agua en su vaso, bebe el agua, tiene más sed, vuelve a beber, toma agua y deja el vaso en un lugar, eso se llama conducta no verbal. Aunque parezca un poco contradictorio, el primer de los casos, el niño no es claro en comunicarse, pero está contactando al adulto, está contactando a las demás personas
para solicitar un deseo, una necesidad. Eso es conducta verbal. Que el niño tenga niveles de comunicación, aunque el nivel de comunicación sea bajo o mínimo, es suficiente para tener conducta verbal. Debemos preocuparnos cuando ocurra lo otro, ¿sí? Es contradictorio. Debemos preocuparnos cuando el niño hace sus cosas de manera individual, entre comillas, independiente, cosas físicas. No digo que está mala, ojo, desde el punto de vista de la comunicación necesitamos que el niño se comunique y contacte a las demás personas, ya sea físicamente, vocalmente, pero que se contacte. Pero el niño que hace las cosas solo y no contacta al adulto, puede que tenga una independencia física, pero no comunicativa, porque se va a dar cuenta el niño de que así es como puede conseguir y satisfacer sus necesidades. Por eso, una de las recomendaciones básicas que yo le doy a los papás cuando voy a una casa a ver, porque a veces me toca ir a casa a ver cómo es el ambiente, y tienen un espacio de juego y los juguetes están a la mano, están ahí en el piso. Entonces el niño ya no tiene necesidad de pedir. Y ese pedido es comunicación, es intención comunicativa, una de las características principales en los niños con trastornos del espectro autista. No tienen intención, no hacen intercambios comunicativos y siempre ellos lo hacen cuando tienen una necesidad y una motivación. Por eso hoy vamos a aprender a provocar y desarrollar esas motivaciones y esas necesidades, porque a través de la provocación yo voy a obtener la atención y la intención del niño. Si en este rato uno de ustedes o una de ustedes que está viendo la transmisión le gusta una torta de chocolate, es su postre favorito, le encanta y es por lo primero que prestaría atención. Si en este rato alguien muestra una torta de chocolate, inmediatamente desde el punto de vista sensorial visual y desde el punto de vista del gusto, se va a hacer agüita en la boca, vamos a tener la necesidad de pedir o de comer. Entonces ya prestas atención y tratas de comunicarte. ¿Dónde la compraste? Yo quiero una. ¿A quién le puedo, dónde puedo comprarla? ¿A quién le puedo pedir? Entonces, los niños con autismo trabajan mucho por motivación. Ojo, no por condicionamiento, porque esa es otra cuestión. Por eso el método ABA se trabaja con motivación para provocar la intención comunicativa. Bueno, ya vamos a explicar un poco el método ABA. Pero esa es la diferencia entre conducta verbal y conducta no verbal. Ahora, cuando el terapeuta va a hacer la evaluación, tiene que detectar, y yo ahora en las diapositivas van a ver un formato donde mido los niveles de comunicación o de conducta verbal. Primero tengo que identificar si hay conducta verbal o hay más conducta no verbal. Cuando veo que hay conducta verbal, digo, a ver, voy a ver qué nivel, porque normalmente el papá me dice, o la mamá, no, es que llora, se tira al piso, llora todo el día, se berrinche, se para cuando quiere algo. Ah, es porque quiere algo. Entonces el papá o la mamá dice, yo le doy para que no llore. Perfecto. Estamos en un nivel 1 de conducta verbal. Tenemos que llevarlo al nivel 2. El nivel 2 es que aprenda a señalar, por ejemplo, o que ale a alguien, no se tira al piso. Y para eso, si llora, ya no le doy rápidamente, sino que me acerco, lo llevo y le enseño a señalar. Y cuando el niño señala y el tiempo de espera que hago que el niño tenga, es decir, ya no le doy porque llora inmediatamente, ahora lo hago esperar, que llore un poquito más y solo le doy cuando señala. Entonces el niño aprende que ahora tiene eso porque señala. Entonces el nivel va incrementando. Después voy y trato de que haga un sonido, aunque sea o agua, para que pueda obtener lo que necesita, o que señale un pictograma, y así lo voy llevando a diferentes niveles. Entonces el niño entiende que ya no obtiene lo que necesita de una forma o usando una conducta, y esa conducta se extingue porque tiene que usar otra conducta, y esa conducta se refuerza. Eso es lo que llamamos reforzamiento. Lo que nos sucede a nosotros. Si en un momento yo voy a un lugar
y hay que hacer una cola y yo no quiero hacer la cola, me voy hacia adelante y pido lo que estoy solicitando y alguien me dice, no lo puedo atender hasta que haga la cola. Ok, está bien, no me van a atender, voy a hacer la cola. Al día siguiente o en la próxima ocasión que voy a ese lugar, voy a hacer la cola. Entonces, ¿qué pasó con mi conducta de no querer hacer la cola? Se extingue y la conducta, aparece una nueva conducta. Voy a respetar el turno. Lo mismo pasa con los niños, con todos los niños, especialmente los niños con autismo, y por eso es que el método ABA se utiliza de esa forma, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente eh, diapositiva. Bien, cuando ya hemos diferenciado conducta no verbal de conducta verbal, entonces nos quedamos con la segunda, que es la conducta verbal, que es la importante y la que hay que desarrollar, ¿no? Yo, por ejemplo, les cuento una experiencia. Aquí venía una nena de 11 años, 11 12 años. La mamá me dice, Luis, mira, mi hija tiene autismo severo, grave, y tiene parálisis cerebral, tiene cero lenguaje, no habla, le mostramos tarjeta y no habla. Perfecto, tráela. Pero antes de eso, dime qué le gusta, qué le llama la atención. Ah, le encanta el camote. Ah, perfecto. Pero ella se arrastra en el piso, se golpea. Tráela. Perfecto, la trajo. Efectivamente, yo saqué todos mis juguetes, yo feliz, mira, todos los juguetes porque por lo cual los niños se desesperarían. Ella no, no me paró bola, se lanzó al piso, se arrastraba, pateaba la puerta. Bueno, entonces le digo a la mamá, préstame el camote. Yo destapé el camote e inmediatamente la niña hizo esto, miró. Entonces la niña cuando miró, ahí ya me mostró una conducta verbal porque miró, ¡oh! ¡Ah! Solicitó, pidió. Eso es conducta verbal. ¡Oh! Y adicionalmente conducta verbal vocal, porque aunque no diga dame, quiero, camote, el sonido que hace con la boca, ese se llama conducta verbal vocal, porque a partir del sonido que hace con la boca puedo sacar más adelante otros sonidos. ¿Ok? Entonces, después de obtener conducta verbal, podemos desarrollar la conducta verbal vocal. Por eso ahí en esas dos imágenes vemos a una niña que está pidiendo algo sin hablar, eso es conducta verbal, y la segunda imagen al lado, el niño está haciendo sonido, pero está tratando de comunicar algo, eso se llama conducta verbal vocal, que la más elaborada es cuando el niño habla y dice, dame, quiero más, cuando solicita algo. ¿Ok? Bien, pasamos. Y bien, ahora sí, vamos a hablar un poquito de ABA. Este es un principio, un método, un concepto que partió sí, partió del conductismo, pero a través de los tiempos y cada año hay nuevas investigaciones. Este año ABA España ha publicado numerosos cambios y estamos adaptándonos a esos nuevos cambios. Pero hay conceptos que son universales y, por ejemplo, Skinner dice que la conducta verbal ocurre cuando es reforzada y mediada por otra persona. Es decir, yo mostré el camote, que era el motivador. Ella miró y yo no le daba hasta que ella haga más A, A. Ella hizo varios A y yo le di. Entonces lo comió, gritó, pateó, no le di camote, la provocaba y ella, induciéndola a que diga volvió a decir y recibió el camote. Entonces en adelante empezó a hacer para pedir más camote. Yo reforcé esa comunicación a través de ese uso, no cuando lloraba, cuando pateaba, sino cuando ella hacía el sonido. A veces yo tenía que hacerlo para que lo imite, para que lo recuerde, porque no es fácil para ellos hacerlo muchas veces. Hay que ayudarlos, hay muchas técnicas ahí de por medio que hay que utilizar. Y ella lo aprendió. Entonces en adelante se generalizó porque la mamá lo utilizaba en la casa y posteriormente pues ella aprendió a comunicar eso y pues cada vez íbamos tratando de incrementar otros sonidos, ¿no? Entonces por eso es que ABA trabaja desde ese punto de vista. Pero quiero explicarles qué significa ABA. Bueno, ahí está en inglés.
pero normalmente lo usamos como el ABC de la conducta. A es antecedentes, B es la conducta en sí, behavior, que está en inglés, y la C es la consecuencia, lo que ocurre posteriormente. ¿Qué pasó antes de esa conducta? Cuando yo a esta nena que estaba en el piso y yo empecé a jugar con algo. ¿Qué pasó? El antecedente. Normalmente cuando ella se lanza al piso o cuando cualquier niño se lanza al piso, hace berrinche y llora, vemos la conducta, o sea, vemos la B, no la A. Y ahí está el error. Vemos la B. Ah, se tira al piso, hace berrinche, es malcriado, llora, tiene autismo, hay que medicarlo. O sea, hablamos mucho de lo que vemos, pero no del antecedente. ¿Cuál fue el antecedente? El antecedente fue que mostré algo que no era de su interés. Entonces, como no es de su interés, me voy. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Si a mí me gustan las películas de drama y de pronto me ponen una película de chiste, de pronto no me interesa, me voy. Entonces, mi conducta se basa en lo que ocurre como antecedente. No significa, ojo, y esto que quede claro, quiero aclararlo, no significa que siempre nosotros vamos a darle lo que el niño quiere o la niña quiere para que me preste atención. Se trata de provocar y usar cosas que está necesitando o requiere o le gusta en ese momento, reforzadores o preferencias que más adelante le voy a explicar. Incluso yo elaboré, diseñé un formato para medir cuál es el reforzador más potente para que lo usen. Usarlo para provocar, pero no se lo voy a dar. Voy a aprovechar esto que a la niña le gusta o desea para sacar más conducta verbal y posiblemente conducta verbal vocal. Entonces, cuando cambia el antecedente, la conducta cambia, se manifiesta y solo es reforzada y mediada porque yo provoco para obtener lo que quiero. Y esa conducta cambia porque la niña ya no se tira al piso, no llora, sino que ahora hace a para pedir cosas. Entiende que tiene que comunicarse de esa forma y ya no lanzarse al piso. Entonces pasó de ser la niña que se lanzaba al piso, que lloraba y pataleaba, a una niña que inicialmente hacía a para comunicarse. O sea, hubo comunicación, ¿no? A ver, acá, bueno, voy a ir viendo una preguntita. Buenas noches, mi hijo tiene autismo y tiene una conducta verbal vocal, pero no logro corregir la ecolalia. Bueno, ahí está la pregunta, ¿no? Tenemos que ver qué tipo de conducta verbal vocal tiene, ¿ok? El hecho que haga sonidos no necesariamente significa que haga conducta verbal vocal. Si esos sonidos son para comunicar algo, está bien. Y si habla comunicando algo, está bien. Ahora, la ecolalia no es un tema que se corrige necesariamente. La ecolalia es una acción de la cual podemos apalancarnos o valernos para que el niño hable más. Una de las formas que yo uso para corregir la ecolalia es la siguiente. Por ejemplo, este es Luis, este es Luisito, perdón, no, a ver, este es Luisito, mi hijo, ¿ya? Y yo le digo, hola hijo, ¿cómo estás? Y Luisito me dice, hola hijo, ¿cómo estás? Eso es una ecolalia, ¿verdad? Entonces tengo que adelantarme porque la ecolalia se trabaja desde el punto de vista desde lo físico y desde lo comunicativo verbal. Entonces le digo, hola hijo, ¿cómo estás? Bien. Hola hijo, ¿cómo estás? Y mi hijo me va a responder bien. ¿Te gustó la galleta que te traje? Sí, papá. ¿Te gustó la galleta que te traje? Sí, papá. Entonces, el niño al inicio necesita mucha ayuda de esta forma y después tú ya no te acercas para hablar, sino te acercas para que el niño entienda que necesitas una respuesta y el niño va a empezar a usar respuesta. Pero la ecolalia es buena porque te permite sacar más y más palabras. Ya mismo vamos a ver en las operantes verbales lo que significa la ecoica, que la ecoica es repetir. Entonces, si yo tengo un niño que me está hablando por repetición, le doy, pero también voy corrigiendo, voy cambiando, no corrigiendo, cambiando esa ecolalia para que el niño se manifieste con una comunicación o un intercambio con otra persona. ¿Ok? Entonces podemos usar eso. ¿Bien? Vamos con la siguiente diapositiva.
Lo interesante del LAVA es que trabajamos el lenguaje primero por la función, después por la forma. ¿Qué es la función? Que use sus palabras para comunicar, para solicitar cosas que necesita. Porque ahí estamos trabajando la conducta. Muchas de las alteraciones conductuales de los niños que están dentro del espectro se producen o se desarrollan por frustración al no poder comunicarse con el mundo ni con las personas. Ellos se dan cuenta porque muchos de ellos, su inteligencia está intacta. La inteligencia no se puede medir con test solamente. Sí, tenemos buena información de la inteligencia, pero la inteligencia va más allá. De hecho, el lenguaje es una de los medios para medir la inteligencia, pero como ellos no se comunican, entonces hay otras formas de manifestar la inteligencia, porque ellos se dan cuenta, se fijan de cosas, muestran temor, todo eso es inteligencia. Entonces, ellos se dan cuenta que no pueden comunicarse, que el mundo no los entiende y que ellos no entienden al mundo y tampoco a las personas, entonces se frustran. Por ello, trabajamos bajo la función de la conducta. La forma es hablar, lo que llamamos topografía, ama, pronunciar, articular. Por eso, para nosotros, inicialmente, es más importante que un niño diga a que diga dame por repetición, clarito, dame y no lo use. Si dice dame, chévere, pero tengo que enseñarlo a usar bajo un contexto de necesidad o un contexto funcional. No olviden nunca esta palabra, funcional. Todo lo que es funcional sirve. Lo que no es funcional se extingue de la memoria. Si enseñamos una palabra. Si yo le enseño al niño estilete, y el niño dice, claro, estilete, en su vida necesitará decir la palabra estilete, quizás no, pero de pronto sí necesitará decir guineo para pedir guineo. Entonces, trabajamos y planificamos nuestros objetivos en base a un lenguaje funcional. Ojo, no digo que no se le enseñe a hablar, a pronunciar, hay que enseñarle, pero tenemos que siempre llevarlo a lo funcional, ya que el lenguaje es una conducta y se aprende como cualquier otra conducta, ¿ok? A través de el modelamiento funcional. Si yo al niño le doy porque llora o grita, entonces le estoy enseñando que de esa forma debe comunicarse y de esa forma es su lenguaje. Pero si le enseño a usarlo con técnicas de acercamiento, hay muchas técnicas que ya vamos a ir hablando, de aproximaciones, entonces el niño entiende que así es como se comunica. Hace unas horas, por ejemplo, trabajé con un niño de 3 años con un nivel de comunicación de conducta verbal número 1. Su conducta es llorar, gritar para que le entreguen las cosas. La mamá y la niñera ya estaban al borde del colapso y le dan todo. Entonces viene Luis y le enseña a pedir dame. Cogí su platito con mandarinas que le encanta, le fascina. Entonces le muestro y es rapidísimo. Entonces yo, ¿no? Solo le estoy enseñando esta seña. Eso es lenguaje de signos, ya les explicaré eso. Y le refuerzo con la palabra, dame, le tomo la mano, ¿no? Entonces él, mamá, porque no le doy, llora, trabajo técnicas de relajación y técnicas sensoriales para calmarlo y volvemos a intentar. Como él se dio cuenta que yo intenté 4 veces seguidas, sin parar, entonces a la cuarta y quinta ocasión, él empezó a hacer esto, ¿no? Otro caso, también aprendió a hacer esto. Ma. Lloraba y gritaba y lanzaba las cosas porque quería algo y tenían que adivinar. Entonces todo el mundo en esa casa se enloqueció porque tenían que adivinar qué es lo que quieren y todo el mundo corre. Cuando enseñamos un lenguaje de signos, por lo menos ya el niño y enseñarle a señalar lo que quiere. Entonces ya se comunica mejor. La conducta se regula porque el niño ya no necesita lanzar las cosas, tirar, llorar o gritar. Ya sabe que así obtiene algo y fluye un poco la conducta, fluye la comunicación. La conducta
exacerbada se extingue o se va extinguiendo y aparece una nueva conducta hasta que vamos enseñándole a decir o a hablar más claramente o a comunicarse con otra, pidiendo otras cosas, porque no solo me voy a quedar con eso, ¿no? Entonces así es como se aprende el lenguaje, es una conducta y se aprende como toda conducta, ¿no? Bien, pasamos con la siguiente. Y bueno, ahí está, pues no, la forma es el movimiento de la boca que sí es importante, pero siempre será importante llevarlo a la función que es la manifestación. Pasamos. Ahora, el tema de la boca es importante, sí es importante porque, pero es más importante cuando nosotros lo hacemos primero. Cuando el niño abre sus canales, a ver, desarrollar conducta verbal, hacer que el niño empiece a manifestarse, aunque sea con señas, es importante porque empieza a abrir canales de comunicación. Entonces el niño se acostumbra a buscar a la persona para comunicar cosas que necesita. Entonces cuando busca, abres tu canal visual, tu canal auditivo, táctil, olfatorio, del gusto, propioceptivo, interoceptivo y vestibular, que son los 8 sentidos. Nosotros tenemos 8 sentidos, 5 que son los periféricos y 3 sentidos que son los internos. Entonces, el vestibular es el que está en el oído que te enseña a discriminar los sonidos de las palabras. El propioceptivo es aprender a tomar conciencia de que mi boca se mueve y produce sonidos, y mis manos y mis pies y todo. Y el interoceptivo es la sensación de agrado porque me muestran algo que quiero, ese frío en la pancita, esa sensación interna que me mueve a comunicar. Entonces todo eso es provocado primero por los sentidos de afuera. Entonces, cuando yo logro que el niño me preste atención, lo motivo para que se acerque, me abre los canales y yo le enseño, dame más, sí, agua, jugo, arroz, lo que queramos enseñarle que pida al niño y hacemos el movimiento, generamos el movimiento del aparato vocal que tiene que ver con el movimiento del diafragma, porque ahí respiramos, sirven como estímulo a los oyentes, que son los niños, y así se refuerza la conducta verbal para que en algún momento pase a conducta verbal vocal. ¿Ok? Entonces el niño no solo está mirando que yo muevo mi boca, sino que aprende y entiende que en adelante él se acerca y tiene que esperar que el adulto hable, se acostumbre a ese mundo de que habla, porque ¿qué pasa con un niño con autismo que no sigue un tratamiento adecuado? Se vira o empieza a cantar y parece que no es con él con quien estamos conversando, dialogando, porque no tiene una conducta verbal estable. Entonces, cuando abre los canales es más receptivo y trascenderá posteriormente a que imite estos sonidos. Es importante tener en cuenta que muchos niños con TEA no logran el control operante de mover su boca fácilmente debido a diferentes causas. Muchas son neurológicas, hay que siempre tener un chequeo integral con médicos de cabecera y con los terapeutas, en este caso un neurólogo, para que descarte o confirme alguna situación. Problemas de integración sensorial, que son las más comunes, porque el niño no tiene propiocepción, no tiene idea de que su boca se mueve y hace sonido. Y adenoides, de esto me he encontrado un montón de casos. Luis, mira, tengo un niño que no habla, ¿y cómo respira? Así, respira con la boca abierta, ok, vamos. Chequeamos, adenoides inflamadas, hable con el pediatra. El pediatra dice, tengo que operar en los casos que hay que hacerlo. Le cuento un caso que yo atendí, ¿no? El pediatra operó, el niño cerró la boca, movió mejor los músculos, masticó mejor y empezó a hacer sonidos con la ayuda de la terapia, ¿no? Mayormente el porcentaje más alto de niños que no logran una operante de movimiento en sus músculos de la boca se debe a la integración sensorial, porque, como les decía, no logran tener conciencia de la propiocepción de sus movimientos. Entonces esto hay que evaluar bien. En la primera sesión yo siempre evalúo todo, el contexto, el nivel de comunicación, su aparato orofacial, la conducta, cuando estamos haciendo un reforzamiento de conducta adecuado o no y de comunicación para tomar
un procedimiento jerárquico y sistemático adecuado. Si es que yo tengo que intervenir primero, tiene que intervenir otro profesional para así hacer un buen tratamiento. ¿Ok? No siempre, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, desde mi formación profesional y el fundamento científico, no siempre hay que apurarse a hacer terapia de lenguaje y comunicación si es que antes no tenemos bien claro que hay áreas importantes de salud, como la neurológica, la pediátrica, que requieren intervención inicial. Y a veces, terapéuticas, es decir, yo muchas veces derivo a casos de niños con TEA para que lo evalúe un especialista en integración sensorial, porque tienen muchos problemas sensoriales. Y le pregunto, ¿puedo intervenir contigo o espero a que tú trabajes un poquito para que lo regules? Porque es importante que los canales sensoriales se abran un poco para que reciban el estímulo. Caso contrario, en una sesión el niño va a llorar, va a gritar, no va a prestar la atención suficiente. Pero tenemos que identificar claramente si es que se trata de un tema sensorial o de un problema conductual. Cuando es un problema conductual podemos intervenir porque el lenguaje ayuda a corregir la conducta, pero si son temas sensoriales debemos apoyarnos del especialista en integración sensorial. A veces me dice Luis, espérame 2 días o 2 sesiones y tú intervienes porque tampoco es mucha espera y luego se trabaja inmediatamente. Otra cosa es que yo personalmente no trabajo muchas sesiones en la semana, porque el caso de los niños con autismo, como les dije, es funcional. Los rehabilitamos para que se comuniquen y la comunicación es espontánea. La mejor comunicación se da en casa. Entonces Luis Naranjo, lo que hago es entrenar a la familia, entreno a la familia, a la niñera, a la profesora, todos lo que hacen el círculo del niño y todos aplican el tratamiento y el niño está recibiendo terapias en todo momento. Es una terapia espontánea, una terapia funcional. Porque si el niño tiene que ir a terapia de lenguaje 4, 5, 6 veces a la semana, trabaja con el terapista, esto, pero ¿cuándo lo hago funcional? Y más importante es hacerlo funcional para que el niño produzca lo que estoy enseñando con su familia, con su entorno, porque yo siempre le digo a los padres, para mí es más importante que el niño hable con ustedes que hable conmigo, porque eso es lo que quiero. Entonces, es la forma como lo manejamos, ¿no? Gracias, bueno, por ahí ya están escribiendo algo. Y bien, vamos a una de las partes centrales o neurálgicas de esta charla, que son las operantes verbales. Mucha atención a estos nombrecitos, se los voy a traducir, pero es importante que ustedes observen. Mire, el trabajo en niños con autismo, lo principal es saber observar. A veces no tenemos que hablar para enseñar. Hay que observar. Si ustedes observan muy bien, van a poder aplicar las estrategias adecuadas. Observar. 4 son las operantes verbales que se utilizan de manera global, universal, en todo el planeta, en todo el mundo de los niños con autismo. Mando, tacto, ecoica e intraverbal. ¿Qué es el mando? Simple, el mando es la petición. Mando, demanda, lo que pido, lo que necesita. Nacemos con mando, todos, porque el bebé cuando nace llora porque tiene frío, demanda abrigo. Llora porque tiene hambre, demanda teta, leche, el seno de la madre. Llora más tarde porque está el pañal mojado, demanda que lo cambie. Llora porque está solo, demanda atención. Demandamos. Entonces, cuando el niño llora, está demandando algo. Lo que tenemos que saber o lo que tenemos que hacer es observar. Recuerden el ABC. No olviden. ABC. Antes, antecedentes, ve, te está llorando. ¿Por qué está llorando? A ver, ¿qué pasó antes? Ah, ya. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Lo hago de esta forma para que la conducta cambie, ¿no? Entonces, pero el mando es una de las más importantes operantes verbales porque es espontánea. Ya van a ver que esta es una de las primeras por las cuales nosotros trabajamos.
El tacto es la nominación, es nombrar objetos, acciones, eventos. Por ejemplo, le preguntamos, ¿qué es esto? Un guineo. ¿Qué es esto? Uva. No es repetir, no le digo, a ver, repite, uva. No, es que el niño nombre cosas. Nombre espontáneamente. Hay niños, por ejemplo, en los casos de los niños con Asperger que hablan más, van y dicen puerta, ventana, aire. Eso es una nominación o un tacto, porque está nominando sin repetir, ¿ok? Y sin pedir. La ecoica es la repetición. A ver, diga uva, diga guineo, diga papá. A ver, papá, mamá, esa es la ecoica, la repetición que tiene una relación con la ecolabia. Y la intraverbal es cuando, bueno, esta es más elaborada, es cuando ya el niño interactúa, responde a preguntas, hace una conversación. Esto generalmente lo tienen niños de niveles, con niveles de comunicación más avanzados. Yo como terapeuta de lenguaje sé, conozco los conceptos, las clasificaciones y los diagnósticos de autismo severo, grave, Asperger, pero no me manejo tanto por eso, me manejo por niveles de comunicación, del 1 al 10. Los niños que están en 9 o 10 generalmente son niños Asperger, que hablan mucho y estos niños tienen mucha intraverba, ¿no? Los niveles básicos como 1, 2, 3 son niveles de autismo, no necesariamente graves o severos, ¿sí? Sino niños que requieren una intervención diferente. Entonces, me manejo más por eso porque, aunque me digan tiene autismo grave, yo digo, bueno, yo no me voy a valer del autismo grave porque de pronto hago que hable un poco más o se comunique un poco más y sube el nivel. No sé si subirá el nivel en la clasificación de autismo, eso no lo sé, eso lo saben los especialistas en los diagnósticos. Yo me ocupo de que el niño aprenda a comunicarse, incremente los niveles de comunicación y tenga una vida un poco más comunicativa con la familia. Pero en el intraverbal es eso, una comunicación mucho más avanzada. Y lo no verbal, o las conductas no verbales, son conductas de escucha que generalmente ejecutan instrucciones. No significa que está mal que el niño haga instrucciones, pero en este caso, cuando hace instrucciones, no hay una operante verbal. ¿Ok? Pasamos. Bien, a ver, vamos a hacer una preguntita aquí, voy a revisar una preguntita, dice, me gusta, una pregunta, ¿cómo hago con mi hijo? Él ya no quiere nada, prácticamente no quiere saber nada, ¿qué puedo hacer? Mira, de pronto tenemos que observar qué es lo que quiere o qué es lo que le llama la atención o le gusta. No puede haber un niño o una persona que no quiere nada, nada. Desde el punto de vista tácito, o sea, no quiero agua, no quiero jugo, no quiero, claro, no quiero porque no sabes lo que quiero, ¿sí? A veces quieren un abrazo, a veces quieren una canción, ¿ok? Siempre hay algo que quieren. Lo que sucede es que debemos aprender a identificarlo. Entonces, ya mismo, más adelante en la diapositiva, vamos a ver la evaluación de las preferencias y los reforzadores. Ahí tú te vas a dar cuenta en que cuál puede ser la preferencia de tu hijo o tu hija y ahí lo puedes enganchar y motivar para que a través de eso se comunique contigo, ¿ok? Ya mismo llegamos a ese punto, pero muy buena tu pregunta, ¿ok? Bueno, pero ¿a qué se refiere no quiere terapias, no quiere comer? Explíquenos. Bueno, me imagino que esa va a ser la respuesta a la pregunta anterior, ¿no? Bien, seguimos con las diapositivas. Recuerden las operantes verbales, ¿no? Mando, tacto, ecoica, intraverbal. 4. ¿Por qué enseñamos mando primero? ¿Por qué? Porque es la forma de conducta verbal emitida. O sea, cuando hablamos de conducta verbal, primero buscamos el mando. Porque recuerden la niña que yo les decía que pedía el camote. Miró, eso es un mando. Demandó que quería eso. El mando es adquirido sin instrucción específica. No necesitamos sentarnos, enseñarle a que aprenda a pedir cosas. Eso nace. Y esto, con eso se nace. Y esto también puede responder un poco a tu pregunta, ¿no? Tenemos que saber observar y identificar qué le motiva. Inmediatamente el niño va a demandar y va a pedir. Eso es natural en cualquier ser humano, no importa la condición o diagnóstico que tengamos.
siempre vamos a demandar. Muchas veces en mi terapia yo trabajo con comida y una mamá me decía, Luis, pero tú le has venido a dar de comer a mi hijo, no estás trabajando con con las tarjetas, ¿por qué no le enseñas tarjetas? Se ha acostumbrado a utilizar un tipo de terapia tradicional con las tarjetas. Yo uso tarjetas, tengo aquí un montón de todas las tarjetas de todos los colores y sabores. Pero los niños con autismo y todos los niños, yo trabajo mucho más con autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral. Trabajo mucho más con ellos, me especializo en ellos. Pero con todos los casos siempre hay que trabajar en base a la necesidad del niño y con métodos que sustenten lo que yo hago. El método me dice, trabaja mandos y si el niño demanda comida, entonces ahí yo estoy haciendo que se comunique. Yo le explico a la mamá, mira, ¿cuántas veces el niño te ha pedido comida? No, llora y grita. Ok. ¿Y ahora cuántas veces me ha pedido? Te ha pedido 5, incluso ha dicho más. Perfecto. Lo dice que hable, ¿verdad? Entonces en adelante ya no necesariamente trabajamos con comida para que diga más, sino que ahora tú haces después de que coma y quede satisfecho, le muestras un juguete y él juega y le enseñas a decir más, otro, le enseñas otro color y de ahí lo vas conduciendo. Porque no solo te va a pedir comida, querrá también algún juguete, querrá ir al parque, querrá ver la televisión. Está viendo un video, ponle pausa para que te diga más. Entonces, podemos usar la demanda en todos los aspectos. La terapia de comunicación y lenguaje no es una terapia tradicional que hay que enseñarle pedagógicamente a un niño tarjetas, tarjetas, tarjetas. Yo trabajo con el reforzador que el niño, para la cual el niño es más potente. El reforzador que para el niño es más potente. Pero también uso muchos juguetes y lo que trabajo es comunicación. Es una conducta una conducta verbal comúnmente que más se emite de forma espontánea. Un niño espontáneamente quiere algo y va y se acerca, ¿no? Es una forma dominante de conducta verbal. Ojo, queremos desarrollar primero conducta verbal, trabajemos mando. Los niños con TEA no tienen capacidad de mando o repertorio defectuoso de los mismos, es decir, no está alterado la habilidad del mando en los niños con autismo y es lo que deben aprender lo antes posible, porque esa es la base de la conducta verbal. ¿Ok? Bien, pasamos. ¿Qué beneficios? Esto no lo he puesto yo, esto es producto de investigaciones de ABA, que ABA es muy reconocida a nivel mundial y esto ha sido estudiado y esto es lo que han encontrado ellos en sus estudios y yo también lo he encontrado en mis pacientes, en mis casos, en los niños que yo tengo atendiendo actualmente. Reducen problemas de conducta, claro, porque el niño entendió que pidiendo de alguna forma se satisface su necesidad. Incrementa la iniciación social, es decir, el niño ya sabe que así obtiene algo y va y busca pedir algo. A un caso, les voy contando experiencia, que estaba todo cronometrado, a las 2:30 debe almorzar, a las 3, 4 se le da una pequeña comida, a las 7 tiene que cenar y a dormir y el desayuno a las 8 de la mañana. Entonces el niño no tenía necesidad de pedir. Un día yo dije, a ver, vamos a hacer la terapia a las 2:30, que es la hora de comer. Pero es la hora de comer, no importa, yo quiero ir, ok. Y ya la mamá iba a poner su individual de los Avenger, todo muy bonito. Entonces yo, no, retíreme todo eso. No, Luis, pero va a comer, va a explotar, ok, déjalo, no importa. Entonces el niño, 2:30, 2:35, 2:40, no pedía nada, ojo. Seguíamos jugando, 1:10 de la tarde, empezó a angustiarse, a desesperarse. Tiene hambre, vamos a enseñarle a pedir. Entonces, le enseñamos a pedir comer, comer, aprender a decir comer. Y en adelante, el niño pidió por primera vez en su vida comida, porque tuvo la necesidad. A veces ni siquiera tenía hambre, estaba todo cronometrado y el organismo se acostumbra. Entonces, no puedo demandar, no puedo tener iniciación o conducta verbal. A partir de ello, el niño empezó a tener conducta verbal. Las horas ya no fueron tan ordenadas en adelante, pero empezó a comunicarse más. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? Puede ser más fácil de adquirir ya que beneficia
la necesidad del hablante, aumenta los intentos de comunicación. Esto es interesante porque hay una técnica que se llama deprivación, en la que, por ejemplo, si el niño quiere uva, yo tengo ahí varias uvas y le doy una uva, el niño no está satisfecho, va a pedirme más. Entonces va a acercarse y me va a pedir más y va a decir, dame, o más, o como esté aprendiendo. Yo le doy otra, se la come y yo todavía tengo aquí el racimo porque quiere más. Entonces, si el racimo tiene 10 uvas, 10 veces pidió, 10 veces hizo intento de comunicación. Si le doy toda la uva, solo hace un intento y eso se extingue. Entonces es interesante hacer la técnica de privación. Puede producir incrementos de producción verbal a través de entrenamiento de mandos signados. Es decir, a medida que el niño está pidiendo varias veces, entonces yo tengo la chance de que más adelante ya no le doy solo porque me haga así, sino que le enseño a hablar. ¿Ok? Pasamos. Bien, aquí vamos a hacer el análisis funcional. Bueno, ya tengo dos preguntas. Voy a hacer una más y le voy a dejar a la doctora Marcela las otras. Mi niño, para mí, ha sido difícil trabajar con tarjetas. Hace las tarjetas, o hice las tarjetas, perdón, y no quiso. Él utiliza mandos. Como usted dice, él busca lo que quiere y también lo comunica. Perfecto. No siempre hay que trabajar las tarjetas, ¿no? Imagino que han hecho los PECs. El trabajo es funcional, recuerden, funcional. Si el niño siempre hace mandos, vean el nivel de mando que tiene. Si el niño hace señala, entonces, chévere. Más adelante o en la siguiente ocasión, no le des cuando haga sino que enséñale un signo, ¿no? Por ejemplo, dame, más, y cuando haga el sonido, acompañado de tu apoyo, de tu modelo, entonces ayudas a que ahí le puedes reforzar, ¿ok? Y así, y así, y así, y el niño va aprendiendo a hacer dame, más, hasta que le salen las palabras y luego dame uva y se le va enseñando otras palabras, ¿ok? Vamos, sigamos con el análisis funcional de la conducta comunicativa. Pasamos a la siguiente. Yo tengo aquí 4 formatos, ¿no? El visual, la instrucción, la imitación, la pragmática, pero el más importante que utilizo es el nivel de comunicación. ¿Ok? Este formato también ha sido probado, no es que me lo inventé yo porque quise, este formato ha sido elaborado por personas que han hecho investigación y que son especializados en ABA y pues han hecho, lo han puesto en práctica y en investigación, vale la redundancia, con muchos niños y por eso se publican para que puedan ser utilizados, identificados. Hay muchas cosas que de pronto nuestros niños no hacen. Cuando yo aplico este formato, yo no les digo, yo les digo a los padres o a las madres, no se decepcionen si no puntúa bien, porque esto no es una puntuación para saber si está perfecto o no. Esto nos ayuda a saber qué conducta hace y qué conducta no hace, para trabajar lo que no hace. Entonces esto nos da a nosotros una respuesta de lo que no está haciendo mi hijo para buscar las estrategias y poderlas ejecutar. ¿Ok? Entonces lo primero que mido es el aspecto visual. Entonces observo si el niño dirige la mirada a un estímulo que muestro. Si lo hace sí, si no lo hace no. Si lo hace a veces o si no colabora, pruebo unas 3 veces con 3 objetos, no tengo que probar varias veces, tiene que ser espontáneo. Esta valoración es espontánea, porque la comunicación es espontánea, no es preparada. Ojo, mira a pares cuando le hablan, esto incluye familia o persona conocida. Mira a terceras personas cuando le hablan, mira a terceras personas cuando le hablan, sea extraño o poco conocido. Sigue con la mirada a personas conocidas o objeto. Mira donde se le refiere a un objeto o dibujo cercano. Mantiene la mirada durante 20 segundos. O mira donde se le da la consigna a distancia, la puerta del juguete del baño. Este formato no es para llegar a un diagnóstico del nivel de autismo. Este formato es para observar las habilidades que están y las que no están, para trabajarlas. ¿Ok? Así que no es de medir,
Lo hace, tiene 10 puntos. No, esto es para observar qué hace, qué no hace, y lo que no hace tengo que trabajar para sacarlo. Punto. ¿Ok? Pasamos. Bien. Ahora vamos a imitación. Cuando aplicamos este formato es importante seguir la instrucción que se da en el formato. Se da concretamente el modelo a imitar. Por ejemplo, se le dice, haz esto, haz igual que yo, haz como yo, pero no se le dice lo que tiene que hacer. En el primer recuadro dice imitar acciones, tocar la cabeza, levantar los brazos. No le voy a decir, levanta los brazos, tócate la cabeza, abre la boca. No, simplemente se le dice, haz esto, haz esto, a ver, haz esto, ¿ok? Se le dice haz esto. ¿Por qué? Hay una gran diferencia entre esa imitación. A ver, abre la boca, así ves. Mira, tócate la cabeza con la imitación de haz esto. Esta imitación que está propuesta en este formato implica un trabajo más elaborado del cerebro, de la mente o de la inteligencia, un trabajo cognitivo alto. No significa que si no lo hace tiene retraso mental, ojo, no, simplemente hay que entrenar esas habilidades. Porque cuando tú le enseñas a imitar a una persona, a alguien, debe ser así, no debe ser, haz así, haz como yo, mira, guarda así, mira, no, simplemente se le dice, haz lo que yo hago. Esa es la verdadera imitación, ¿sí? Lo otro, un momento, pues se distorsionó y se enseñó mal. Lo mismo son con las acciones. Guardar juguetes en una caja, golpear un tambor, le decimos, haz esto, no le decimos, guarda, mira, guarda como yo, porque toda esa información no le está llegando. Hay que ser concretos, claro, para que trabajen. Muchas veces a los niños, yo trabajo una técnica de masajes en las manos para relajarlos, entonces le digo, dame las manos. Cuando el niño levanta las manos, la coge. Pero no le, dame las manos, mira, dame las manos, porque lo llenamos y lo llenamos y lo llenamos de información. Simplemente, máximo, dame las manos. Entonces el niño hace esto. Penetré su cerebro profundamente en su cognición, en su habilidad sensorial con esa consigna, ¿no? Con la consigna, esto no fue imitación, fue una consigna. Entonces, párate, ven acá, máximo, ven, siéntate, ¿sí? Esa es la verdadera comunicación. A ese nivel tenemos que llegar. Y los niños lo pueden hacer, ¿ok? Pero hay que trabajarlos. Imitar sonidos. Miau, tontón, haz esto, haz esto, te. Bueno, eso es ya más elaborado. Imitar gesticulaciones, cara feliz, cara triste. A ver, haz carita feliz, mira. Haz cara triste. No. Haz esto. Haz igual que yo, mira. ¿Sí? No le vamos a decir haz cara feliz, haz cara triste, ¿no? Imitar sonidos de vocales y sílabas, imitar palabras cortas. ¿Ok? Pasamos al siguiente. Seguir instrucciones es lo mismo que acabo de decir, ¿no? En este caso no se le da el modelo, se permite hasta 3 veces. Siéntate, dame, párate, ven, camina, no se le da el modelo, se le dice lo que tiene que hacer. ¿Ok? Si todas puntúan no, significa que debemos trabajar para que sean sí, y con eso estimulamos su cerebro para sacarlo de esa conducta comunicativa, incrementamos su habilidad. Pasamos. Y este es uno de los formatos que yo les digo, el más importante para medir el nivel de comunicación en la que están nuestros niños. Hay unas letras que son los indicadores o los criterios para evaluar. N para puntuar que nunca hace esa conducta, F para puntuar que es frecuentemente y AB cuando es a veces. Nivel 1, hace berrinches y llora para obtener lo que quiere, generalmente es el nivel 1. Nivel 2, hace berrinches y llora cerca del objeto que quiere, es decir, se acerca al objeto de interés, llora cerca de él, sin señalarlo, a veces es posible que lo mire. Lleva la mano de papá u otra persona significativa hacia el objeto de interés, lleva la mano a la nevera donde se guarda la comida. 4, señala el objeto que desea sin ayuda de otro de manera verbal.
señala el jugo o juguete que desea. 5. Usa pictogramas, PECs u otra forma de comunicación alternativa para obtener o rechazar objetos, es decir, usa imágenes, usa algún dispositivo para comunicarse, ¿no? Eso es un poco más elaborado. Yo sí utilizo PECs, utilizo pictogramas, pero tengo que ver en qué nivel está. Si el niño está en nivel 1, no trabajo pictogramas, tengo que llevarlo a nivel 2, tengo que evaluar previamente. El 6 pide objetos haciendo sonidos o palabras incompletas, por ejemplo, mu para la vaca, wow para pedir agua. Pide objetos o personas con palabras completas, ejemplo, uva, mamá, salir. El 8 pide objetos en el que está interesado usando frases y oraciones, ¿no? Dame agua, quiero pan, quiero más. El 9 es cuando usa adjetivo, mochila bonita, quiero pan rico, dame agua fría. Y el 10 cuando ya hace discusiones o intercambios y comunicación. Entonces ahí podemos determinar en qué nivel está nuestro niño y podemos emprender los objetivos para llevarlo al siguiente nivel. Perfecto. Pasamos. Y el último, que es la pragmática, que esto, como bien dice el término pragmática, que esto es ya situaciones espontáneas. Saluda, se despide, solicita sus deseos, demanda atención, tiene interés en comunicarse, lo hace de forma verbal. Ahí sí, cuando habla de forma verbal significa el habla. Contesta preguntas cerradas, sí o no. En el 1, el 2, el 3 y el 4 no necesariamente tiene que hablar. No necesariamente. A partir del 4, ya, del quinto ya se evalúa un poco si está hablando. Contesta preguntas abiertas, hace preguntas, describe láminas, expresa placer, rechazo, cuenta experiencia, resuelve adivinanzas, entiende absurdos, participa en conversaciones, ¿no? Ok, entonces con estos formatos nosotros, sobre todo los profesionales, podemos determinar el nivel de comunicación y poder tener claro qué objetivo debo trabajar con determinado niño, más la observación de la conducta que tengo en casa. Pasamos rápidamente al siguiente formato. Como yo les decía, todos los niños o todas las personas en el mundo se mueven por alguna motivación. Los niños también. Ojo, no son premios, no son recompensas, son reforzadores. Hay una diferencia abismal entre una recompensa y un reforzador. Entiéndase esto. Por eso se confunde o se distorsiona mucho el concepto ABA. ABA no trabaja con una recompensa, un premio, es un reforzador. La recompensa se da sin nada a cambio. El reforzador es para motivar y cambiar como consecuencia de una conducta. El ABC, recuerden. Una recompensa, hiciste algo bien, toma, pero no se mide el antecedente que yo motivo previamente, controlo, hago que se comunique para que esa comunicación se refuerce. No estoy reforzando el hecho de que el niño compita, estoy reforzando la comunicación, ¿sí? Por favor, pasamos a la siguiente lámina. Bien, normalmente nos movemos por 3 tipos de preferencias. ¿Cuál es la diferencia entre las preferencias y los reforzadores? La preferencia es como lo macro y los reforzadores lo pequeño. Por ejemplo, son 3 tipos de preferencias que nos mueven: los comestibles, los tangibles y lo social. Dentro de los comestibles entra todo lo que es comida y bebida. El concepto o la categoría comestible es la preferencia. Por ejemplo, el key, el guineo, el helado, la galleta, ese es el reforzador. O sea, el objeto específico, ese se llama reforzador. Preferencia es como el concepto o la categoría, para que tengamos algo claro. Lo tangible es todo lo que el niño pueda manipular con sus manos. Juguetes, material didáctico, pluma, crayones, marcadores, ¿no? Arena, piedritas, todo lo que pueda tocar es tangible. Y lo social es la atención que demanda de un adulto. Abrazo,
Beso, bravo, sí, muy bien, chócala, una canción que la mamá le cante o el papá le cante por la voz. ¿Ok? Entonces, yo ahí estoy evaluando, traigo otra vez a mi hijo Luis, yo evalúo a mi hijo Luis y tengo que detectar qué es lo que él más prefiere. Algo de comer, yo lo conozco porque soy su papá, tangible y social. Yo creo que a Luis le gusta mucho más, le encanta una barra de chocolate. Eso es lo primero que le gusta. O la comida, le gusta comer. Segundo, le gusta que yo lo abrace. Tercero, le gusta el rompecabezas, algo tangible. Entonces, yo aquí pongo como X, en primer lugar, alta frecuencia lo comestible. Segundo lugar, lo social o mediana frecuencia. Y tercer lugar, o baja frecuencia, lo tangible. Entonces, con esto yo ya tengo una idea de que tengo que usar los tres o puedo usar los tres porque esto cambia, esto no es para siempre. El próximo vez a Luis de pronto le va a gustar más un rompecabezas o le va a gustar más un cubo de colores, le va a gustar más estos cubitos para formar una torre, el señor Papa, o le va a gustar más un jugo, le va a gustar más un abrazo, un beso. A veces cambia, pero hay que tener esto escrito. Cuando yo ya tengo eso, ahora sí voy a evaluar cuál es mi reforzador más fuerte. Pasamos. Ok. Ahora sí, aquí como ustedes pueden ver, ya dice reforzador. En el formato anterior yo me di cuenta que lo comestible era lo primero, lo social lo segundo y los objetos tercero. Ahora voy a ver cuál de mis tres comestibles son los más importantes. Mi top 3, por decirlo así. El uno, el chocolate. El 2, el jugo. El 3, el pollo. Entonces, yo tengo eso ahí pendiente porque puedo utilizarlo cuando vaya a trabajar una actividad conmigo. En cuanto a los objetos, en cuanto a lo social, un abrazo, segundo, que lo aplauda y tercero, que le cante. Y los objetos, rompecabezas en primer lugar, segundo lugar, una pelota, tercer lugar, una flauta. O sea, yo ya tengo eso, que es lo que le encanta a mi hijo. Entonces, cuando yo quiero que mi hijo me preste atención, muestro el reforzador. ¿Ok? O yo quiero, por ejemplo, quiero trabajar con tarjetas. Quiero enseñarle el nombre de las cosas a mi hijo. ¿Ok? Por ejemplo, le voy a enseñar todo esto. Pero no me toma atención a la tarjeta. Entonces, ¡pac! Saco el chocolate. Ah, ok. Entonces, mira, papa frita. El niño dice papa frita, le doy un pedazo de chocolate. Entonces, inmediatamente el niño asocia ese reforzador porque hizo una actividad. Doctora, Hola, aquí. Estoy ¿cómo está vamos muy de tiempo? está muy interesante. No, de tiempo estamos bien. Usted sabe que aquí el tiempo es ilimitado, Hay gracias a muchas Dios. preguntas ahí, se las dejé a usted. Sí, hay algunas preguntas. Yo tengo una. A ver, Eh, el, el, el cuestionario, uh-huh. si bien es cierto, bueno, estábamos hablando de reforzar o mejorar lenguaje verbal en niños con TEA, pero yo puedo aplicar o puedo hasta cierto punto aplicarlo también en niños con discapacidad intelectual, como es el síndrome de Down, o también me puedo como ir enfocando un poco, eh, tal vez no en todo, no, tal vez no todos los aspectos, pero sí, por ejemplo, el aspecto visual, el de la imitación, ¿no? Sí, El de seguir instrucciones. Bueno, la pragmática, bueno, es como un poco más sí. compleja, ¿no? Para ellos, pero los primeros pienso que sí se pueden ubicar y que también me podría dar como yo una idea, ¿no? En dónde lo tengo ubicado y qué puedo ir reforzando y qué puedo ir trabajando con él. Sí, porque son aspectos cognitivos que en el niño con autismo no están afectados, están opacados por la falta de comunicación. En el Ujú. niño con síndrome de Down no están opacados, están un poco reducidos por el problema del desarrollo de habilidades. Entonces, se puede usar para potenciar desde lo pedagógico eso que está disminuido. Ujú. El niño con autismo se utiliza para potenciar la comunicación. ¿Sí? Son objetivos Sí, diferentes, pero se pueden utilizar. claro, Uh-huh. sí. Sí, sí, es muy Definitiva- importante.
Sí, claro, porque yo al ir viendo pues su exposición veo que hay muchas cosas en que mi hijo hace, ¿no? Y que hay Ujú, otras pues también que él puede mejorar y que ujú. tomando este como un formato. Y otra pregunta que tengo es con respecto a lo último que estábamos hablando del formato de las preferencias, comestible, tangible y social. Yo creo que si digo que no sería una mamá mentirosa, pero la mayoría de nosotros tenemos el problema de la tablet o del teléfono, que es algo que por más que uno lucha día a día y trata de en lo más posible de disminuirlo, pero en esta situación incluso de pandemia es hasta más difícil tratar de tenerlo activo en otras cosas, ¿no? Eh, puede entrar ahí en el tangible, la tablet o el iPad o el teléfono, siempre y cuando lógicamente él cumpla como un horario, él cumpla ciertas condiciones, ¿no? Hemos estudiado en la mañana, qué sé yo, y le digo, bueno, después de estudiar puedes estar un tiempo con el teléfono y ahí viene el almuerzo. Puedo Sí, hacer ese negocio. pero es importante conocer cómo usar los reforzadores. Los reforzadores no se deben usar por tiempos prolongados porque ya no se convierte en un reforzador, Ah, ¿ok? ok. Por ejemplo, a mi hijo le gusta la barra de chocolate, entonces yo le doy un pedacito, un trocito para que me siga pidiendo. Le gusta el Mm, rompecabezas, yo dejo que lo armo y lo retiro. Y si lo quieres armar, pídeme otra vez, ármalo, ok, pero luego hacemos otra cosa y luego te doy el rompecabezas para que lo toques y lo veas porque te gusta. Y te lo retiro. El tema de la tablet, ok, le pongo un video 30 segundos y lo retiro y continúo con la actividad. O si se me hace complejo por la conducta, hago que el niño me pida la tablet, dame, okay, cuento 20, 10 segundos, 20 segundos, retiro y la quiere, a ver, dame ah, ok. tablet, damos 20 segundos, a ver, mamá, dame tablet, mamá, a ver, mamá, dame tablet, te doy. Entonces, el niño ya se está dando cuenta que necesita hacer un esfuerzo. Entonces, este objeto reforzador pasa de ser un objeto sin función, porque aunque él esté viendo el video, está Claro. entrando, ¿eh? A pasa a ser un objeto con función porque él tiene que pedir usando frases. Entonces, cada vez dice, tengo que pedir, hasta que hay un momento que se extingue y va a pedir otra cosa. Ah, ok. Muy bien. Ahora sí. Bueno, aquí hay una pregunta de una mamita. Dice, mi hija cuando tocan las terapias de lenguaje no quiere hacer ni un gesto, ni siquiera pronunciar papá o mamá, pero ella sí dice. Claro, porque hay que hacer el trabajo funcional en los niños con autismo. Como digo, hay que buscar el motivador o el reforzador adecuado. La terapia es más informal, ¿ok? Ese es el término. La terapia de lenguaje o de comunicación en los niños con autismo es informal. No hay que, a ver, siéntate, tenemos que buscar lo que le gusta. Yo desde que llego, vienen aquí, o ya acaso, niño, a ver qué quieres, muestro un objeto, el niño entra y yo estoy así. Ay, qué bonito juguete. Entonces el niño le motiva, o estoy con una galleta y viene y me pide. Así que hay que hacerlo de manera informal buscando un motivador para que el niño empiece a hablar y comunicar. Bueno, hay otra pregunta. Dice, ¿esto solo lo utilizo para el habla? Porque yo lo hago, dice, en cuanto yo quiero que haga algo. Por ejemplo, a veces no quiere coger juguetes u otra actividad. ¿A qué se refieren con esto? Solo lo utilizo para el habla. Me Eh, imagino que los reforzadores. el reforzador, sí. Ya, no, no, a ver, como yo les decía al inicio, primero conducta verbal. No, yo sé que estamos pensando en que el niño hable y eso está muy bien. Pero antes de llegar a hablar tenemos que ver si el niño tiene un buen nivel de conducta verbal, porque es como una escalerita. Para lograr hablar tengo que tener mucha conducta verbal, como las millas vuelo que el piloto debe tener. ¿Ok? Entre más soy receptivo y abierto, más me comunico, más fácil se me va a hacer hablar. Provoco para tener atención y respuesta y ahí voy enseñando, voy enseñando. Claro, sí, sí, eso fue la primera parte, ¿no? Uh -huh. Que tenemos que ver pues que lo importante es la comunicación. Puede Exacto. ser que no necesariamente emita un sonido, pero él va a comunicarse.
Y si ya hemos captado esa atención en el niño, ahí aprovechamos con el reforzador, ¿sí? Exactamente, Para sí, sí, sí. sacar el habla. Eso es lo primero, sí. Sí. Ujú. No sé, bueno, no hay otras preguntas. Papitos, hagan preguntas. Ujú. Por ahorita no hay más preguntas. Y Ok. ya las mías también las resolví. Bien, no sé si de pronto termino con, ahí tengo unas láminas más para ir terminando con, bueno, es que sí habla. Claro, sí habla, pero, a ver, el tema es que hable funcionalmente. Si no habla funcionalmente, entonces es una conducta verbal no vocal. Como yo decía, yo prefiero que el niño me diga una palabra comunicándose a que diga muchas palabras si no se comunica o solo las repite. ¿Ok? Entonces ahí de pronto tenemos que asociar la necesidad para que hable más. Hay que entrenar mucho esa parte. ¿Ok? Entonces, ¿qué le parece si ponemos un par de láminas para que completemos la idea y pues ahí ya vamos cerrando? Hacemos ¿Ok? otras preguntas, claro. Sí, exacto. Ok. Pasamos, pasamos la lámina, pasamos esa. Ok. Pasamos. Bien. Yo les había dicho que trabajo con métodos, el reforzamiento automático. Eh, El reforzamiento automático lo hacemos siempre. Por eso es muy importante cuando nosotros nos comuniquemos o cuando nosotros corrijamos a nuestros niños, darnos cuenta o entender este tema del reforzamiento para no cometer el error de hacer un reforzamiento errado. ¿Qué es un reforzamiento automático? Por ejemplo, ahí hay un bebé, el bebé está con un gimnasio, eso se llama gimnasio, porque el bebé está aprendiendo a moverlo, y cuando el bebé lo mueve se da cuenta de que gira y hace música y eso le agrada. Entonces el bebé dice, lo voy a hacer nuevamente. Y da vuelta y otra vez. ¿Qué pasó ahí? Hubo un desarrollo motor, cognitivo y comunicativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo de pronto le cojo mi teléfono, escribo un mensaje y pongo o subo a mis redes sociales, me promociono, pongo, doy terapia de lenguaje y comunicación a niños con problemas de habla y de comunicación. Entonces, ¡pam! Me llegan mensajes, Luis, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces yo digo, me funcionó subir la publicidad, voy a seguir haciendo lo mismo. Eso es un reforzador automático. Cuando descubro que algo me funciona, lo vuelvo a intentar. Entonces, ¿qué pasa en los niños con TEA? Si en un momento yo aprendí a decir, o dame, y mi mamá o mi papá me dio, bingo, esto me funciona, lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a repetir hasta que me van enseñando más palabras. Pero también viene la otra parte, ¿qué pasa cuando, y por eso es que digo que hay que aprender a observar y analizar la conducta del niño? Los papitos cuyos niños estén en terapia deben asesorarse de sus profesionales para que les enseñen este concepto de ABA y entender cómo funciona la conducta y cómo observarla. ABC, no se olviden, ABC de la conducta. ¿Qué pasa si mi niño está teniendo una demanda social? Está llorando, se tira al piso, no quiere comer, no quiere juguete. No, de pronto quiere que yo le cante, quiere un abrazo, y yo voy y no le doy el canto y el abrazo, sino que levántate, párate, deja de llorar, ya no llores. Probablemente el niño siga llorando. ¿Por qué? Porque ya le di mi atención. Entonces el niño dice, esto me funciona. Este papá no me canta, no me abraza, pero viene a hablarme. Y aunque me reta y todo eso, pues ya tengo la atención de él. Que te dije que te pares, levántate, vamos, qué malcriado que eres, te dejo ahí. Entonces, el niño va corriendo y le vuelve a hacer el berrinche cerca donde está él. Estamos haciendo un reforzamiento automático errado de la conducta. Por eso hay que saber observar qué es lo que necesita el niño en su momento para poder hacer el reforzamiento. Porque, ¿quieres un abrazo? A ver, párate,
párate, yo te doy un abrazo, párate. Ah, párate. Ok, el niño se para y va. Me pasó ayer. Ayer un niño quería un abrazo porque quería calmarse y se lanzó al piso. Y se lanzó al piso despacito para no golpearse en la cabeza y me cogía la mano. Entonces yo le digo, levántate, pero él se colgaba de mis manos. No, yo no te voy a levantar, tú tienes que levantar. Yo estoy aquí y te abrazo. Entonces me empezó a dar patadas, me levanté de la silla, si tú quieres, párate. Entonces el niño se paró y fue y me abrazó. Se calmó y siguió trabajando. Porque yo ya previamente tengo mi registro de los reforzadores y preferencias que tiene el niño. Después, lo solté ya, upa, upa, a ver, upa, dijo upa, no solo le enseñé que me abrace y se levante, sino que también se comunique o me comunique que cuando quiere abrazarme me diga upa, porque no siempre voy a adivinar que quiere abrazarme. Entonces, eso se llama reforzamiento automático. Ahora, ¿cómo lo uso en la terapia? Tal cual les acabo de explicar. Él dijo upa, entonces en adelante, cuando quiera un abrazo, él tiene que decirme upa. Si no me dice upa, yo le enseño upa, upa. A ver, entonces el niño dice upa, lo abrazo un ratito, lo suelto. Hago de privación. Upa, upa, lo abrazo y lo suelto, ¿no? Ok, pasamos a la siguiente lámina. Lenguaje de signos. El lenguaje de signos no es lo mismo que el lenguaje de señas que usan las personas con deficiencia auditiva o hipoacusia, ¿no? Que eso es un abecedario o un alfabeto universal. El lenguaje de signos es un signo que lo inventamos, puede ser cualquier signo, para apalancarnos a través del signo y que el niño entienda que debe pedir algo. Hay, por ejemplo, mi profesor, que es con el cual yo me formé, él está trabajando en dos momentos con dos niños, uno latino, bueno, la que se ve en la primera imagen es la traductora, y hay ambos signos, les está enseñando a pedir galleta. En el primero el niño hace así y en el segundo hace así. Al inicio, cuando enseñamos el signo, el niño no tiene ni idea de qué significa eso. El procedimiento es el siguiente. Bueno, no tengo una galleta aquí, pero tengo un guineo. El procedimiento es el siguiente. Entonces, el terapeuta, la mamá o el papá tienen el guineo, la galleta o lo que el niño prefiera, la tiene ahí en la mesa. El niño quiere cogerlo, entonces le cogemos en la mano. El terapeuta le dice, guineo, guineo. Luego le coge la mano para que el niño haga guineo dos veces y luego le entrega el guineo o el pedacito de guineo para que coma. El niño va a querer más, el papá le vuelve a enseñar guineo, le vuelve a coger la mano por segunda ocasión, le entrega. En tercera ocasión el papá le hace guineo y el niño tiene que hacerlo espontáneamente. Si el niño no lo hace, no le doy guineo. Lo que hago es como que empujarle los brazos para que el niño intente conectar este movimiento y diga guineo. Ahora bien, esa señal la usó el profesor dice, podemos usar cualquier señal. ¿Cuáles son las que yo, Luis Naranjo, utilizo? Dame, guineo, papa o lo que pidan. Yo utilizo mucho el verbo, dame, porque el verbo te incita a pedir, a comunicarte. Pero no digo que eso es lo que debemos hacer. Debemos enseñar la palabra guineo, uva, pera, o pedir, o a pedir dame, la palabra que salga. Pero la uso así, dame guineo, para que la mano se acerque a la boca y el niño también aprenda al mismo tiempo a hacer sonido. Entonces, muchos niños me dicen, o dame, y a medida que ya van dominando la palabra, saco la mano y ya dicen dame. Pero esta es una seña. Más, perdón, sí, sí, no, no, cuando tienen que negar, ¿no? Les iba a enseñar otra, pero esta no es lenguaje de signos, me estaba cambiando de seña. Entonces, son señas que no son preparadas, no son universalmente establecidas, son señas, por eso se llama lenguaje de signos, que tú puedes inventar para que el niño identifique. Esto fue elaborado y creado después de una serie de investigación porque los niños con autismo necesitan una representación gráfica para entender el lenguaje. Nosotros los que no tenemos autismo suponemos, interpretamos y podemos conversar. Ellos necesitan una representación gráfica para poder entender que así es como pido. Por eso también necesitan los pictogramas.
¿no? Aquí tengo mi PEX, ¿no? Necesitan imágenes para que él pueda comprender qué es, ¿no? Pídeme manzana, a ver, pedí manzana. Cuando le muestras la manzana, el niño la comprende mejor. Siéntate, para que se siente. Yo le muestro a un niño sentado y se sientan rapidísimo. Entonces, o cuando el niño tiene incertidumbre porque no sabe dónde va, o cuando está en el parque y no quiere ir a su casa y llora, entonces yo le muestro, nos vamos a la casa. Mira, nos vamos a la casa, vamos. El niño camina, porque la representación gráfica va a poder controlar la comunicación y va a conducir mejor la conducta, va a regular la conducta. Entonces, por eso el lenguaje de signos y por eso el pictograma. Pasamos. Y bueno, bueno, aquí es operación de establecimiento de abolición. Simple, se las voy a reducir. Hay que hacer abolición o deprivación. Como yo les decía, si enseñamos o le damos un reforzador o estamos mostrando algo que le gusta, le doy 2, 3 segundos, se lo quito para que me vuelva a pedir. Yo tenía una nena que venía acá y le encantaba esto, le fascinaba. Entonces, ella se tiraba al piso, llegaba llorando, pataleando, porque llegaba de viaje y estaba cansada. Entonces yo le decía, wow, entonces la niña estaba con la cabeza en el piso y los pies en el sofá arriba, así, todo un relajo. Miraba esto, se paraba y venía corriendo. Espera, ¿qué tiene que decir? Dame, toma. Revisaba un ratito, yo esperaba 3 segundos, le cogía la mano, no forcejeé nunca. No se forcejea para hacer deprivación. Cogemos la mano dominante del niño a la niña, le retiro despacio, dame, va a querer más, va a querer más, va a querer más, y va, dame más, Luis, dame más, y ahí ayude a que pueda producir más palabras. La siguiente. El moldeamiento de producción verbal, esto es una técnica que se trabaja con niños de niveles de comunicación más avanzada que ya hablan más palabras, pero que muchas veces esas palabras no las producen claramente. Por ejemplo, si dice agua y dice guau, o están hablando, están empezando a hablar guau, entonces yo le enseño la imagen o el objeto. El niño dice guau, ok, le doy, guau, le doy. Ahora le muestro y dice guau, no le doy, digo ¡ah! Y le toco la boca. ¡Ah! Entonces el niño dice, ¡ah! Vuelvo a repetir la acción porque eso se repite varias veces. ¡Ah! ¡Ah! Vuelvo a repetir. ¡Ah! ¡Ah! Ok. La tercera, el niño dice, ¡ah! Muy bien, doy. La cuarta, agua. Doy el modelo. Agua. Entonces, incito a que el niño diga la palabra completa. Recuerden que al inicio ya decía agua. Yo instauré el A. Entonces, lo que tiene que hacer el niño es recordar y lo va a decir porque ya lo tiene en la cabeza. Agua. La siguiente diapositiva. Y bueno, por último viene el PEX. Se los voy a explicar rapidísimo porque este es un curso de 3 meses, 2 meses, es larguísimo, es muy bonito. Es un cuaderno como este, en el cual se pone en la primera hoja, se pone lo que más o menos el niño va a pedir, o más o menos lo que nosotros sabemos. Ya es a la hora de la comida, entonces, por ejemplo, aquí yo pongo un banano, una manzana y un banano. Entonces el niño siempre come manzana, se le enseña al niño a retirar la primera tarjeta que dice dame, se la coloca acá abajo en una tira frase y el niño tiene que coger la manzana. Entonces el niño desprende la tira, te la entrega a ti, al terapeuta, y el terapeuta es el que dice dame manzana. Porque son 7 fases, ¿no? Pasemos la diapositiva para ver las fases que son. Pasemos por favor. Cómo comunicarse, distancia y persistencia, discriminación de imágenes, estructura de oración, qué quieres y comenta. Cómo comunicarse, hay que trabajar 2 adultos y el niño. No hablamos. El terapeuta está de frente, el papá o el coterapeuta está detrás del niño. Entonces, sabemos que al niño le gusta el guineo, tenemos el guineo enfrente, el terapeuta lo tiene,
y el niño tiene en la mesa la tarjeta o el pictograma, y el adulto que está atrás lo que hace es empujarle la mano para que el niño coja la tarjeta y le entregue al terapeuta. El terapeuta no le pide nunca, solamente extiende la mano. Entonces el niño tiene que aprender la acción primero en silencio, entrega el banano y recibe rápidamente el reforzador. Entonces el niño deduce, se da cuenta que así es como debe obtener el objeto. Entonces aprende a comunicar, a pedir. Poco a poco ya el que está atrás ya no ayuda para que él lo haga espontáneamente. Distancia y persistencia se hace lo mismo, pero como ya el niño está entregando y el de atrás ya no es necesario, el terapeuta que está enfrente tiene que irse muy lejos, no muy lejos, a 1 metro, 1,5 metros de distancia, para que el niño se acerque con la imagen de lo que el terapeuta tiene allá que el niño quiere. La comunicación no solo se enseña a una distancia corta, tenemos que trabajar la distancia larga, porque los niños con autismo a veces interpretan, ¿me entiende? Que solo cuando está cerca el papá o la mamá pueden pedirle el objeto que está cerca. Cuando está lejos, no. Por eso muchas veces lloran y gritan porque quieren el guineo que está en la esquina y no van a cogerlo, o no se acercan con el papá, o no lo piden. Simplemente lloran y saltan en este lugar porque no hay distancia y persistencia. Entonces el niño se aprende a comunicar en una corta distancia y no a una larga distancia. Discriminación de imágenes. Por ejemplo, yo sé que el niño quiere guineo, en la mesa pongo guineo y pongo el banano, perdón, pongo el guineo y pongo el lápiz, guineo y lápiz, y lo pongo ahí a los dos. Entonces el niño tiene que escoger lo que quiere. Yo tengo el guineo en la mesa porque es lo que quiere, entonces el niño coge el guineo. ¿Qué pasa si coge los dos? Simple, le doy la vuelta para que quede en blanco y el niño tiene que coger el que está en la imagen de lo que quiere. Entonces así el niño aprende a discriminar, a diferenciar entre dos cosas. Estructura de oración, ya le enseñamos a pegar en la tira, somos nosotros los que hablamos. ¿Qué quieres? Le preguntamos para que siga armando la tira, y cuando viene la parte de comentes, cuando se le enseña al niño a decir ya, quiero guineo o quiero manzana. ¿Ok? Pasamos, creo que tengo algo más. No, bueno. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos con las preguntas para ir respondiendo y avanzando. Y esas preciosas son sus niñas. Esas preciosas son mis hijas. Ay, qué linda. Mi motivación, mis reforzadores y mi preferencia. Qué bellas. Bueno, sí hay aquí preguntas de signos. Dice, referente al lenguaje de signos, por ejemplo, mi niño tiene 8 años con TEA y no habla, pero si quiere comer, él se lleva la mano a su boca. Y eso es que quiere comer. O si se lastima, se señala y dice shish. Al agua le dice a. Dice, ¿eso puede ser lenguaje de signos o se intenta comunicar? Buenas noches. Qué lindo. Me encantan estos casos de los niños. Eso es conducta verbal. Lenguaje de signos no es porque él no sabe lo que es lenguaje de signos. Somos nosotros los que enseñamos. Eso es conducta verbal y tienen que potenciarla. Por ejemplo, si el niño se lleva la boca para comer, entonces ahí le podemos enseñar con un lenguaje de signos a que use más la boca. Comer o entonces damos cuando el niño hace el sonido. Si él sigue haciendo esto, lo hacemos esperar un tiempo más, lo damos rápido para que él entienda que tiene que hacer el sonido. ¿Ok? Cuando dice A, pues tenemos que decir agua, o podemos enseñar la imagen para que complementemos agua, pero hay que potenciar eso. O sea, que hay que aprovechar que él ya está emitiendo un sonido y que se está tratando de igual de comunicar. Ahí está en nivel 4, 3, 4, está por ahí y podemos potenciarlo un poco más. Claro, sí. Bueno, otra mamita pregunta, dice, ¿por qué después de hablar muchas palabras deja de hacerlo o lo pronuncia ya muy mal? Primero tendríamos que determinar si la cantidad de palabras que habla son funcionales para comunicarse. Eso por una parte. Por otra parte, hay que revisar su sistema orofacial. Yo les hablaba hace 2 viernes atrás, hace 15 días, sobre la terapia orofacial en síndrome de Down, pero muchos niños o algunos niños con TEA también tienen un sistema orofacial afectado. Entonces habría que revisar respiración, resistencia y tono, porque también se afecta. Claro.
y ahí es como que no sale el sonido que quiere él, que él ya lo tiene, pero no le sale Por el como mismo hecho de que debería. no hablan o hablan poco, entre comillas, ocurre una distrofia, porque no usas, lo que no usas no funciona muy bien, entonces habría que revisar también el sistema orofacial. Claro, y hacerlo hablar, hablar, hablar. Hacer que Hacerlo practicar las palabras. Bueno, creo funcionalmente, que es más importante. funcionalmente, claro, sí. Sí, porque uno a veces se mata al menos cuando están aprendiendo a leer, en palabras que no las utilizan tan a diario, ¿no? Y Exacto. entonces aprenden esas palabras, pero no aprenden las de la vida diaria, que es lo que van a Muchas usar. mamitas se alegran cuando el niño dice helicóptero, rinoceronte, pero de pronto no dice quiero hacer pipí, quiero dormir, o sea, eso es más importante a ver. Claro, sí. Bueno, no hay otra pregunta. No, Bueno, no hay otra pregunta. Bueno, ha estado muy, muy interesante. Yo, como siempre digo, uno nunca termina de aprender sí, y de usar más que nada esto que nos sirve para nuestros chicos, ¿no? Y creo así que es. como que un poquito de todo. Uno mezcla ahí los signos con el reforzamiento y lo importante es no desfallecer y intentar, intentar y seguir intentando porque definitivamente con estas charlas vemos siempre como una esperanza de que la hay y de que podemos tener algún resultado con nuestros chicos. Por supuesto que sí, sí, y cualquier consejo, recomendación, pueden escribir a las redes, conocen por Instagram o Facebook para yo responder lo que de pronto no pueden responder ahora o preguntar, lo preguntan y con todo gusto, en lo que esté en mis manos, siempre ayudarlos y bueno, espero que en otro momento podamos tener otra charla. Estos temas son profundos, esto que yo les Claro, extracto de lo que he estudiado en meses, entonces pero claro, bueno, lo importante es que queden con actividades prácticas para que lo ayuden a sus hijos. claro. El último, lo del PEX, ese es muy bueno, es muy interesante, ¿no? Sí. Bueno, yo uso a veces pictogramas, sí, sí uso con mi hijo. Sí. Porque digamos que es una de las formas más rápidas de que ya uno puede tratar de comunicarse con ellos, sí. Aunque no lo uso como PEX porque no lo he hecho el curso, pero Yo me, sí uso una, los pictogramas. yo me quiero hacer una pregunta, ¿no? Una pregunta para responderles a todos. Si yo fuera un papá, yo le preguntaría a Luis, ¿es bueno el PEX o es malo? ¿Los niños dejan de hablar con los pictogramas o no? Yo le respondería no. Bien utilizados, los sistemas alternativos de comunicación ayudan para apalancar el habla. Yo les decía que una de las modalidades más importantes de los niños con TEA es el aspecto visual. Ellos necesitan ver Ujú. la imagen para poder entender la parte social. Entonces, cuando ven, abren el canal y tú le enseñas la palabra y ahí va. El error es cuando solo enseñamos a señalar y no le enseñamos a hablar. O ¿Sí? nos conformamos con que nos da la imagen y ya le damos, porque entonces Exacto, hay que decirle, dime, ¿qué dice? ¿O qué exacto, quieres? O al menos que intente, aunque sea una letra que diga, aunque no diga la exacto. palabra completa. Se empieza de Sí. ahí y ahí de a poco, entonces el niño cuando tú ya no le das rápido, lo haces esperar, dice, ah, ya no me funciona esto, tengo que ahora decir agu, ah, ya no me funciona agu, ahora agua, y así vas, así vas. Ujú. Ujú, sí, claro. Bueno, pues Luis, entonces por aquí lo vamos a tener otra vez en otro tema. Ahí A las estaremos órdenes. conversando para ver cuál tema complementamos. Tenemos todavía bastantes meses de encerrados, de estar encerrados, así que Sí, podemos seguir capacitándonos. no, y ahora estoy yo terminando un curso de síndrome de Down buenísimo y puede Yo, ser que compartamos esos resultados que estamos obteniendo porque es unas técnicas muy buenas. Así con que, mucha más razón, pues entonces. sí, sí, sí. Sí, bueno, pues está bien, sí, súper interesante, comentan, muchas gracias. Está bien, pues entonces estaremos para la próxima. Bueno, queridos padres, estaremos informando cuándo tendremos el próximo taller. La próxima semana vamos a tocar un tema un poco delicado, un poco triste, pero que hay que tocarlo porque
ha habido dentro de las familias algunas personas que han fallecido por el asunto de la pandemia. Entonces vamos a tratar el duelo, ¿no? El duelo desde la parte psicológica, desde la parte de asistencia a esa persona. Hay muchos que no tuvieron ni siquiera un sepelio, no tuvieron ni siquiera un adiós. Entonces, eso está calando en el fondo de cada uno de las personas que lo han tenido que vivir. Entonces vamos a tocar ese tema, si conocen de familiares o de amistades, pues que han tenido pérdidas en esta pandemia, en estos meses, pues los vamos a invitar, invítenlos ustedes a este taller que lo vamos a dar con nuestra psicóloga, con María Fernanda Costa en la próxima semana. ¿Sí? Bueno, pues Luis, muchas gracias, muchas gracias. Entonces estaremos pues aquí también anunciando cuando ya usted termine ese curso de síndrome de Down para que nos ayude con nuestros niños. ¿Ok? Con todo, por Ok, supuesto que sí. bueno. Pasen Gracias. bien, chao, nos Chao. vemos.